El quehacer político no es un quehacer sencillo. Gobernar una nación, un pueblo, una comunidad, no es fácil. Desde tiempos antiguos, desde que los primeros grupos humanos decidieron reducir el gobierno de la colectividad, de la asamblea, a individuos que tomaran decisiones, hay un riesgo en ello, hay un riesgo implícito, que es que tomar decisiones se tiene que realizar con mucha información para no terminar dañando a la comunidad a la que se dirigen. Y esta realidad, la importancia de que los políticos, de que los tomadores de decisiones tengan mucha información y esa información sea la más certera, puede decidir entre países que logran grandes éxitos o países que se meten en graves problemas y toman decisiones que terminan por dañar terriblemente a sus propias sociedades, inclusive costando la vida de miles de personas. Voy a citar unos ejemplos actuales para ejemplificar lo importante del conocimiento en la toma de decisiones, aún en el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. Un primer ejemplo de esto es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue percibida constantemente por las autoridades norteamericanas como la idea de que el comunismo se estaba expandiendo en el sureste asiático y eso iba a dañarlos profundamente, iba a cerrar flujos importantes de materias primas y el comunismo, después de Europa Oriental, su siguiente área de influencia iba a ser el sur de Asia, con lo cual Japón peligraba, un aliado importante, y eventualmente su predominio sobre el Océano Pacífico, lo cual para los norteamericanos y hasta el día de hoy ha sido fundamental, dado que es uno de los pilares de su hegemonía mundial. Los norteamericanos, con esta idea muy clara de que el comunismo se está expandiendo, deciden invertir muchísimo dinero en el gobierno vietnamita, en fortalecer su ejército, primero apoyando a los franceses, después al gobierno vietnamita ya independiente y finalmente ellos deciden intervenir en esta larguísima guerra que, como mucha gente sabe, costó miles de vidas, tanto de los vietnamitas, que costó mucho más, como de los norteamericanos, en los cuales terminan perdiendo. Lo interesante del asunto es que Ho Chi Minh, el principal líder de la independencia vietnamita y el principal líder en contra de los franceses y en contra de la dictadura que siguió y que buscaba que su país fuera libre, escribió cartas constantemente al Congreso norteamericano y al presidente de Estados Unidos, principalmente a Truman, argumentando que que no se preocuparan por el comunismo, que él en realidad no quería implementar un régimen comunista. Lo único que quería era independizar su país del terrible gobierno francés, que había sido sumamente cruel con su pueblo, y posteriormente quería que quedara la dictadura, que había sido una repetición del régimen anterior, y que en realidad eso era lo que él deseaba, junto con la mayor parte de sus seguidores. No estaba fascinado por el comunismo. Si se había tenido que acercar a la Unión Soviética era precisamente porque los norteamericanos no le habían hecho caso. Él, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo fuertes vínculos con los norteamericanos y pensó que ellos iban a ayudarlo enormemente a liberar su país una vez que concluyera la guerra, lo cual no fue así. Ninguno de los gobiernos que siguieron, ni Truman ni Kennedy, hicieron caso a las peticiones de Ho Chi Minh, profundamente ignorantes de la situación, menospreciando todos los datos que venían de la zona y con una postura completamente occidental y despreciando la capacidad de los vietnamitas para decidir sobre su propio destino. Eso finalmente llevó a una guerra lamentable, causando una destrucción impresionante en ambos lados. Por supuesto, los más dañados fueron los vietnamitas al final. Algo semejante sucedió en México en 1968. Información reciente y un historiador mexicano muy destacado revelaba que el encargado de la CIA en México era muy cercano al presidente de México, era muy cercano a Díaz Ordaz. Y le comparte esta visión de que el movimiento estudiantil en realidad estaba siendo dirigido o con una fuerte influencia de los comunistas o de los maoístas o algo semejante, y no como en realidad estaba pasando, era un movimiento que en realidad buscaba muchas más libertades, principalmente políticas, y un cambio en el régimen y una mayor flexibilidad del régimen. Pero tanto Díaz Ordaz como Echeverría, quienes también eran muy cercanos a este personaje de la CIA, como su propia ignorancia y su propia falta de investigación de la realidad y su falta de habilidad para comunicarse con los estudiantes, les permite tomar una decisión terrible y finalmente es la represión estudiantil con las consecuencias que ya todos conocemos.
y con el atraso de la democracia y un fuerte impacto al crecimiento de México durante décadas. Finalmente, como último ejemplo, a partir de los años 80, tanto Ronald Reagan como Margaret Thatcher y prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos y buena parte de los gobiernos de otras partes del mundo decidieron que el neoliberalismo era una estrategia económica útil que afectó tanto educación, sociedad, cultura, medios de comunicación, etc. Y ninguno de estos gobernantes se tomó la molestia de verificar que la mayor parte de los economistas de otras corrientes, inclusive de corrientes que no eran de izquierda, cuestionaban los fundamentos del neoliberalismo por estar sustentados en muchas afirmaciones absurdas o que no habían sido probadas anteriormente. Pero la facilidad con la cual se vendía el neoliberalismo y se argumentaba a su favor hizo que la mayor parte de los políticos del planeta y sobre todo los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aceptaran estas premisas. 30, 40 años después, el resultado es que existe una mayor desigualdad, no ha habido el crecimiento que se prometió, solamente el de un pequeño sector de multimillonarios, y la pobreza aumentó. Y además, la pobreza humana ha sido la que más ha crecido, lamentablemente. En 2007, la Universidad de Chicago, que fue justamente donde surgió este grupo de economistas neoliberales, o sea, hace 11 años, declaró que el neoliberalismo no había funcionado y que había que buscar un nuevo modelo. Esta declaración parece que tardó muchísimo en llegar a México, más bien parece que nunca llegó, y la corriente antineoliberal encabezada por Morena y López Obrador finalmente ha tenido éxito, aunque no sustentada por esos argumentos, pero sí sustentada por la realidad. Ojalá que el siguiente gobierno, la nueva élite encabezada por Morena, en donde se han integrado muchos políticos con muy poco conocimiento, con muy pocos estudios, deportistas sin preparación, comunicadores que nunca han estudiado nada referente a ciencia política o de disciplinas semejantes. Ojalá escuchen esto y tomen una lección importante. Político que decide sin información, sin conocimiento, sin buena asesoría, hace un enorme daño a su sociedad, aun cuando tenga buenas intenciones. Gracias.